Bueno, vamos a mostrar ahora cómo hacerlo gráfico a partir de una tabla de conteo donde hemos sacado ya los porcientos. Vamos al principio a utilizar este ejemplo que tenemos aquí de manera muy simple. Ya he puesto unos números que son inventados, pero para que podamos ver de dónde vamos a sacar los números. Aquí vamos a poner los parámetros que nosotros vamos a utilizar. Y aquí tenemos ya sacado algunos datos como lo vimos en el encuentro. Pero para nosotros hacer las tablas, los gráficos, perdón, y las tablas podemos hacerlo perfectamente con esto. ¿Cómo sacamos el porcentaje de cada una de las acciones, de las tablas que tenemos? De manera muy simple. Nos vamos a colocar en la celda, es decir, aquí tenemos los parámetros, podemos ponerlo en un lateral y luego vamos poniendo los números de las preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, donde nosotros vamos a tener los datos. Ya hemos puesto el conteo, es decir, que ya revisamos todo el cuestionario. Y por ejemplo, en el cuestionario tenemos 46 personas, ya le hemos hecho a esos encuestados cuántos de ellos dijeron nada, cuántos dijeron poco, cuántos dijeron bastante y cuántos dijeron mucho. En total los 46. Ahora, ¿cómo lo convertimos en por ciento eso para que nos salga igual que esto? De manera muy simple. Voy a poner un color aquí para que se pueda distinguir del resto. Esto aquí. Tenemos este color. Miren, en este caso, yo lo que voy a colocar aquí en una casilla y voy a poner el símbolo de igual. Le hago clic sobre el número que tengo y pongo slash o entre. Y le voy a decir que entre 46. 46, que es la cantidad que tengo aquí. Entonces, perfectamente, ya que tengo ese dato, le doy enter. Ahí me da ese número en fracciones que si lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje. Si hago esto, asimismo, la cantidad de lo que me respondieron que nada, sobre el total, el asterisco que es por 100, pero si tengo esto, a mí me daría el porcentaje. Ahora, si yo quiero que ese número me dé por ciento, solamente vengo aquí a inicio y me voy a movilizar esta casilla donde dice números y aquí tenemos el símbolo de por ciento. Le doy un clic y me pone el por ciento, me lo multiplica por 100. Si quiero que me salga con fracciones, vengo aquí mismo ahí al lado de una vez y le digo con una fracción o con dos fracciones. Entonces ya yo tengo ese número, ese datos. Voy ahora aquí y puedo arrastrar, me pongo donde está ese puntito y puedo arrastrar hacia abajo. Y él me va a dar de una vez ese mismo cálculo para esos números, porque en todos los casos me va a decir que ese número entre 46, es decir, con que yo lo haga la primera vez ya me sale el dato. Voy a repetirlo de nuevo de este lado. Entiéndase, ahora es la pregunta 4, tiene los mismos parámetros y tengo datos diferentes. Lo mismo, símbolo de igual, hago un clic sobre el número, esto estoy trabajando en Excel, le doy el símbolo de entre o el slash y le digo que entre 46 y al hacer el enter ya solamente tengo que venir de nuevo a inicio y me voy a por ciento y le doy los dos espacios, puede ser uno o dos fracciones dependiendo como quiera. Ya lo tengo y repito el número. Así de fácil, ya yo tengo los datos. ¿Qué pasa? Yo quiero convertir esto en gráfico. Para convertirlo en gráfico se hace de manera sencilla. Vengo y señalo los parámetros, doy control
oprimo la tecla control y desplazo sobre el % que yo quiero señalar, es decir, el parámetro más los %. Al hacer esto, repito que voy a seleccionar los parámetros y voy a seleccionar el % utilizando la tecla control. Es decir, repito de nuevo, cuando estoy aquí, oprimo el primero, control y bajo. Los suelto el clic y vengo aquí de nuevo a donde tengo los %, oprimo el cursor y lo selecciono. Ya tengo seleccionado esto y esto. ¿Qué hago ahora en el siguiente paso? Me voy a insertar. Solamente voy a manejar estos dos espacios por ahora. Y cuando abra en insertar van a venir los gráficos. Voy a utilizar el gráfico que está ahí al lado, que está justamente en la parte de arriba, que se choca con revisar, pero no tiene que ver con revisar, sino en insertar, voy a gráfico, le doy sobre la flechita y me da las opciones. En este caso, yo la voy a utilizar lateral, el último de abajo, para poder comparar, si quiero comparar, para no debo utilizar muchos tipos de gráficos, debo utilizar un solo tipo de gráfico. En este caso, le doy un clic y ya tengo de manera automática el gráfico. Para yo quitar título, porque el título se pone arriba, y ponerle tabla y ponerle todos los datos, vengo a donde está el plus, el símbolo de más. Le doy un clic y me abre esta ventana de opciones. Y yo le digo que le voy a quitar el título del gráfico, se lo demarco, ¿verdad? Yo quiero, miren que me señala aquí, etiqueta de datos y me aparecen los %, lo señalo. Y aquí donde dice tabla, ya tengo aquí la tabla de los datos. Observen cómo ya ese gráfico yo lo puedo seleccionar y copiar y me lo puedo ya llevar y ponerlo como esto, ¿verdad? Y lo puedo pegar. Ya tengo mi gráfico que perfectamente puedo manipular. Si quiero cambiarle de colores, hago un clic sobre un solo gráfico y me da la opción, donde está esta pinturita, de ponerle un color. Vengo aquí. No sé por qué no me dio esta tabla, no me está dando. Bueno, perfecto. Eso lo revisamos más luego. Voy a repetir, porque no quiero volver a regrabar el video. Voy a repetir, vamos a quitar este gráfico. Ya vemos cómo hacemos un solo gráfico. Voy a hacer de nuevo la explicación paso a paso. Señalo, arrastro hacia abajo, doy control y señalo lo demás hacia abajo. Ya tengo ese dato, vengo a insertar. Me voy aquí donde están los gráficos. Selecciono el de la esquina. Le doy aquí al plus. Le digo que me quite el título del gráfico, que me dé la etiqueta de datos, que son los % y la tabla. Aquí tengo solamente estos 4. Línea cuadriculada, que son esta línea de aquí. Eje, que son estos de aquí. Y esta es la tabla que está aquí abajo. Entonces ya con eso yo me lo puedo llevar. Como ese es el mismo, voy a explicar ahora qué pasa si son demasiados datos, pero yo no puedo utilizar todos los datos, pero hay datos que son interesantes y que lo puedo cuadrar perfectamente. Miren, yo puedo hacer esto y seleccionar siempre el parámetro. Lo voy a seleccionar. Vamos a poner que ahora yo quiero comparar la pregunta 3 con la pregunta 4. Selecciono la pregunta 3, los % de la pregunta 3 y los % de la pregunta 4 utilizando la tecla control. La tecla control. Ya yo lo tengo seleccionado y me voy a insertar de nuevo. Es muy fácil. Le doy aquí y le voy a pedir
en el mismo lado, en la misma figura que anteriormente, que me dé ese gráfico. Ahora hago el mismo procedimiento anterior, le quito el título, le doy etiqueta y le doy tabla de datos. Observen que ya yo tengo aquí las informaciones de manera presentable, donde me compara la pregunta 1, la pregunta 2, una situación que puedo hacer, que puedo tener para que me salga, por ejemplo, la información, es que yo podría tener también, vamos a poner que yo quiera y voy a trabajarlo, podría hacer poniendo los datos de cada uno de estos en la parte de la serie. Pero nada, aquí, hasta aquí en este momento vamos a mostrarle esto para que no se le haga tan largo. Así que espero no haber sobreexplicado mucho.